Bueno, bueno, en este video vamos a hablar sobre las infecciones asociadas a los catéteres en UCI, ¿sí? Ya sea pediátricamente o en personas adultas. Este trabajo está presentado por Catherine Carracedo Tatis, Gómez Chima Andrea, Hernández Contreras Juan Pablo, Martínez Orozco Melanie, Vergara Montaño Álvaro y mi persona Bautista Gómez Juan Felipe. Este es el índice que vamos a lograr notar o vamos a lograr ver y el orden que llevamos de dichas diapositivas. El planteamiento del problema, el objetivo general, el objetivo específico, justificación, resumen en segunda lengua, metodología, resultados y conclusión. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema, tenemos que las infecciones adquiridas a lo largo de la estancia hospitalaria se ha vuelto un gran problema de salud pública a través de los años, debido pues a lo común que se ha vuelto el contraer este tipo de infecciones, significando pues un alargamiento en la estadía del paciente en el recinto hospitalario y dificultando su tratamiento y posterior recuperación, ya que sería una patología adicional eh, en comparación con la que ya traía de base. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, o también conocida como OMS, ha invertido recursos en investigaciones que nos permitan estimar qué tan fuerte es el impacto de estas infecciones asociadas a catéter en UCI pediátricas y en adultos, que como tal pues llegan o genera un impacto en la vida del paciente, lo cual lleva un gasto económico para el recinto hospitalario. Además, pues podemos decir que las infecciones asociadas a la atención en salud se han considerado como un problema de interés en salud pública debido al impacto en la relación mortalidad que sería enfermedad-mortalidad. También, pues, el aumento de la estancia hospitalaria y los costos derivados de la prestación de los servicios de salud relacionadas a las distintas complicaciones de la colocación de un catéter venoso central en pacientes en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General. Bueno, ya más relacionado con esta investigación que hemos hecho, pues se describió el problema y se completaron los objetivos propuestos en un inicio, tales como lo son determinar la prevalencia de las complicaciones tras la colocación de un catéter venoso central en pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos donde se llevó a cabo la recolección de datos, ya que es el lugar donde se presentan con mucha más frecuencia este tipo de infecciones relacionadas a catéter. Bueno, para la observación que se completó, pues con el uso de los bueno, esta observación se completó con el uso de los expedientes que ya se encontraban en el recinto hospitalario o con las estadísticas que ya se encontraban de pacientes pues, con estas patologías de años anteriores. Bueno, por lo tanto, el uso de los catéteres produce en ocasiones infecciones de tipo local o sistémico y pues a menudo los pacientes suelen tener complicaciones o incluso llegar hasta la muerte, que es muy probable en este tipo de infecciones, si no se tratan a tiempo y de la manera adecuada. La siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los objetivos, nos planteamos un objetivo general y tres objetivos específicos. En cuanto al objetivo general, nos planteamos recolectar información de pacientes con infecciones relacionadas al catéter, teniendo en cuenta también expedientes anteriores de casos que pues, ya se hayan presentado con anterioridad en los recintos hospitalarios. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos identificar las infecciones relacionadas con el catéter para entender la resistencia antimicrobiana
de estos microorganismos, lo cual pues ayudará al médico en actualización o sí, para saber pues o elegir más bien qué tipo de antibiótico sería el adecuado para determinada infección relacionada con microorganismos. Otro pues de los objetivos específicos sería desarrollar distintas estrategias que permitan a los programas de salud la implementación de medidas de prevención ante este tipo de infecciones asociadas a catéter. Otro objetivo específico es el de especificar el comportamiento de las infecciones asociadas a dispositivos, también la resistencia bacteriana y la automedicación con antibióticos, ya que esta práctica eh, es más frecuente de lo que pensamos en personas pues que toman antibióticos a la ligera sin ninguna orientación por parte de un profesional de la salud, y esto lo que ocasiona es que generen resistencia bacteriana. La siguiente, por favor. Bueno, ya en cuanto a la justificación del problema, pues tenemos que la actual investigación fue con el propósito de llegar a ampliar y actualizar los conocimientos de los profesionales de la salud sobre las complicaciones de la colocación de un catéter en pacientes pediátricos eh, y adultos. Además, pues nos ayudará a identificar de manera adecuada y oportuna los factores que estén asociados a las infecciones asociadas a la atención de la salud, en donde los pacientes que presentan estos cuadros pueden obtener pues, beneficios para prevenir complicaciones que pudieran afectar su dicha evolución y posterior recuperación. Además, significaría pues un beneficio que ayudará en la reducción de los gastos generados por la utilización de recursos humanos, materiales, equipos médicos, entre otros, debido pues a las estancias hospitalarias prolongadas, a los continuos procedimientos realizados, también a las estancias hospitalarias, los cuidados especializados que dichos pacientes requieren, que son muchos, entre otros muchos factores más que pueden generar gastos adicionales. Gracias. Bueno, aquí tenemos la metodología, que es donde se llevó a cabo una rigurosa vigilancia epidemiológica, ¿sí? Donde siguieron o decidieron generar un seguimiento específico a pacientes respectivos con dispositivos de catéter, ¿sí? De esta forma se recopilaron distintos datos, ¿sí? Con esto con lo que nos ayudó a identificar el ajuste causal, día del dispositivo y día del paciente, que como tal puede ser ejecutada por el personal capacitado en el área de la salud. Y de esa forma se obtuvo un formato en Excel donde con ese formato se obtuvieron resultados, y de esos resultados fueron como tal o se implementaron medidas de trabajo para generar una prevención en cuanto a problemas de resistencia bacteriana en adultos. ¿Por qué? Porque hay personas adultas o normalmente que conllevan automedicación, generando una manera frecuente o como tal, una práctica frecuente, y una práctica frecuente lo cual puede generar o capacitar la resistencia microbiana o resistencia bacteriana, que puede afectar el motivo de salud de la persona o puede como tal provocar distintas enfermedades. En conclusión, llegamos a concluir que las infecciones asociadas a catéter son del cumplimiento con regularidad, ¿sí? Y esto puede generarse o puede llevarse un proceso, ¿sí?, de mantenimiento de la línea central, lo cual disminuye las infecciones, ¿sí?, notables en el torrente sanguíneo por infecciones bacterianas o microbianas, ¿sí?, que como tal generan un impacto sobre nuestro
nuestra vida o la vida de los pacientes de edad o adultas o pacientes pediátricos. Con esto, si consideramos como tal implementar un programa efectivo de control hacia esas infecciones, disminuyendo considerablemente, ¿sí? Un lavado de manos, una localización exacta de las vías en las venas y un retiro como tal lo antes posible, antes del vencimiento o el daño del catéter o del paciente, riguroso, que sea necesario para la disminución e importancia de la disminución en la tasa de incidencia, ¿sí? Como tal de las infecciones bacterianas, que como tal afectan la vida del paciente y del personal de la salud. Y aquí vemos las distintas bibliografías, tenemos 6 bibliografías, lo cual nos dio la referencia o nos dio a constituir dicho trabajo. Muchas gracias.